Abra su Biblia en San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. La Biblia dice ahí que las ovejas conocen su voz. Y repite más adelante en el versículo 14, ahí mismo en San Juan 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conozco, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Por qué dice oveja de otro redil? Porque el Señor estaba hablando a judíos, y ellos pensaban que la salvación era solo para los judíos, pero después entendieron que ese id por todas las naciones, id hasta el fin del mundo, que la salvación era por todo. Y por eso aquí cuando habla ovejas de otro redil, nosotros somos esa oveja de otro redil. Y el Señor también está diciendo a ti que Él tiene otras ovejas que quiere traer, y Él quiere que escuchen su voz. Y repite un poquito más adelante también en el versículo 27 y 29. Ahí mismo San Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces aquí, hermanos, cuando nosotros vemos acá, hay una doctrina de personas que dice que uno es salvo, siempre es salvo. Y él lo dice, una persona puede suicidarse, que igual va a ir al cielo. Una persona puede conocer al Señor y se aparta de su camino, y igual van a ser salvos. ¿Por qué? Porque usa ese versículo 28 y dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero nosotros vemos que la palabra de Dios siempre hay mandamiento y promesa, y para recibir la promesa debo seguir el mandamiento. Cuando habla aquí, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, son personas que cumplieron el mandamiento del versículo anterior. Que el mandamiento del versículo anterior dice: mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. Cuando no dice los que oyeron mi voz tendrán vida eterna, no dice aquellos que me siguieron algún día, dice en tiempo presente. Y aquí, si no me equivoco, no soy muy bueno de gramática, es presente continuo. Oyen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen en tiempo presente continuo. Significa que todos los días yo debo oír su voz, todos los días yo debo seguirlo, todos los días debo andar en su camino. Entonces es muy importante entender eso, debo oír su voz en tiempo presente. Dios habló con muchos, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, aún siendo niño, habló con gentiles como Abimelech, personas que no conocían a Dios. Abimelech, cuando tomó a Abraham, a su esposa, Dios habló en sueño que la devolviera, y así lo hizo. Tú puedes leer ahí en Génesis capítulo 20. Dios habló en sueño a varios reyes, inclusive gentiles como Faraón. ¿Se acuerda? El sueño de Faraón, las 7 vacas gordas, las 7 vacas magras. ¿Y qué fue lo que sucedió? 7 años de buena cosecha, almacenaron todo, y después vino 7 años de sequía y hambre. Dios habló con él. Dios habló con Nabucodonosor,
Inclusive cuando Dios habla con José, el padre terrenal de Jesús, o el padrastro de Jesús aquí en la tierra, para que no fuera por un camino, Dios habló con él en sueño. Apareció un ángel en sueño y habló con él para que él no fuera por ese camino y fuera por otro camino. También habló otra vez en sueño cuando dijo: no temas recibir a la Virgen María como su esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella no es de hombres, es de Dios. Y él escuchó esa voz en sueño y obedeció. Hay una experiencia muy fuerte que tuve en octubre de este año pasado. Yo tuve un sueño. En ese sueño me vi predicando en una tribu indígena. Y en el sueño desperté, fui al baño, volví a dormir, siguió el sueño. Y despertaba y miraba a la pared y a veces se cortaba el dormir y volví a dormir y seguí el sueño. Y al final del sueño pregunté al cacique de la tribu y pregunté: ¿y cómo se llama acá? Él me dijo: Araona. Y yo le dije: Araona, y desperté. Y al otro día, ¿alguien ha oído hablar esa palabra aquí? Levanten su mano. Araona. Algunos, pero la mayoría no. Y yo era parte de uno que nunca había escuchado. Y agarré el celular y puse Araona y salió una tribu en el trópico de La Paz, frontera con Pando, casi cerca de Perú. Y cuando empecé a decir: Señor, es muy lejos para ir, no hay cómo llegar allá. Entonces empecé a hablar, orar, y Dios empezó a mover todas las cosas. Él conoció un misionero allá de Ribera Alta y él me dijo: quiero que vengan aún este año acá para que vayamos a la tribu. Yo le dije: imposible, porque no tengo recursos, no tengo cómo ir, no tengo nada, pero sé de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata, Él lo va a proveer. Yo voy a hacer mi parte. Y en 2 semanas, solamente 2 semanas, un amigo que tenía un barco de aluminio de 6 metros, que lo tenía 3 años, nunca lo había colocado en el agua. Él me dijo: mire, tengo ese barco, nunca lo usé. Una vez que fui a su hacienda, y yo le dije: mire, si tú quieres puedo usarlo en misiones. Él me dijo: puede venir a recoger, y lo donó para llevar allá. Después fui a buscar también una persona que es importador de motores fuera de borda, y él donó un motor de 40 HP fuera de borda, 0 kilómetros. Otros donaron para la gasolina, para poner el toldo. Después yo decía: ¿ahora con quién voy? No tenía un compañero para ir conmigo a llevar ese barco y ese motor allá. Y el Señor puso Eusebio, creo que está por aquí Eusebio. Amén, levanten su mano. Por ahí está. Entonces el Señor lo puso, me acompañó 3 días de viaje por tierra y tardamos como 14 horas subiendo el río para dejar ese barco en un lugar, y de ahí falta subir un día más para llegar a la tribu. Y en ese lugar hablamos con el dueño de una pista de avioneta y él la prestó para que usemos. Una misión evangélica que tiene una avioneta se dispuso a apoyarnos en esos viajes solamente pagando la gasolina. Y cuando me reuní con el cacique de la tribu, y el piloto dijo: bueno, que el pastor Daniel explique el por qué estamos acá. Entonces yo le dije: bueno, en primer lugar estamos aquí porque tuve ese sueño y Dios está diciendo que vayamos a predicar allá. Y él le pedí a él que leyera Apocalipsis 5:9, que fue el versículo que pusimos impreso en el barco misionero. Y dice así: y cuando estaban delante del trono de Dios, todos cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de abrir el libro, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Cuando le pedí que él leyera ese versículo, él empezaba a leer y paraba y tenía que operar porque le daba ganas de orar, se secaba la lágrima. Y cuando terminó de leer ese versículo, yo le dije: Dios está preocupado en la lengua araona, que es una lengua de más de 6,000 personas en ese lugar. Dios está preocupado en la nación araona. Araona es una de las 36 naciones de Bolivia. Y Dios tiene su mirada puesta. ¿Por qué? Porque un día en el cielo, ustedes, gente araona, van a estar cantando al Señor diciendo: ¿por qué nosotros estamos acá?
porque tú fuiste inmolado. Nosotros estamos acá porque tú nos salvaste. Y el Señor está preocupado por ustedes. Y él se puso a llorar y dijo, hace muchos años atrás, hace 20 años atrás, fueron algunos misioneros y predicaron allá en la tribu Araona, que no es un local, es más de 100 comunidades de cerca de 10, 15, 20, 30 familias que viven dispersos y predicaron allá. Y en ese tiempo yo acepté al Señor, pero yo me aparté de su camino y yo sé que es tiempo de que yo vuelva a los caminos de Dios. Entonces Dios habló y Dios hizo todo. En 2 semanas proveyó todo. Ahora nosotros tenemos un desafío. Hablé con él, queremos hacer una casa misionera y queremos hacer una base misionera ahí. Y él le dijo, excelente. Y más bien dijo, ustedes van a quedar solo ahí donde vivimos. Nosotros queremos que vaya por toda la tribu. O sea, más de 100 comunidades. Y yo le dije, nosotros vamos a hacer discípulos. Llegar a todos no vamos a poder, pero la meta es ser discípulos para que los araonas ganen y discipulen a más araonas para el Señor. Amén. Entonces Dios habla de muchas veces, de muchas maneras. Gloria a Dios para el Señor. Nosotros vemos en la palabra de Dios que el pueblo una época dudó de que Dios hablaba por Moisés. Y ellos dijeron, también nosotros queremos oír tu voz. Y cuando hablan de Deuteronomio 5, del versículo 22 a 33, nosotros vemos que Dios mandó poner límite en el monte Sinaí. Y Dios dijo, yo voy a hablar y el pueblo va a oír mi voz. Y cuando Dios descendió en ese lugar, Dios descendió y habló con ellos. Y ellos temieron, ellos tuvieron miedo de oír la voz de Dios. Y ellos dijeron, ¿por qué vamos a morir por oír la voz de Dios? Y mire, cuando tú ves en Deuteronomio 4, habla de buscar a Dios, de oír su voz, versículo 33. Y en el capítulo 5, del versículo 22 al 33, tú lo puedes leer con tiempo después. Cuando el pueblo habló y oyó la voz de Dios, él dice así, él pide a Moisés que ya no quiere oír la voz de Dios, que Moisés nomás hable con ellos, que lo van a obedecer, porque ellos temieron de escuchar la voz audible de Dios. No fue una voz simple, dice que había trueno, rayo, fuego en ese monte y la presencia de Dios, y ellos temieron morir. Nosotros vemos en 1 de Reyes capítulo 18 cuando Elías llega al rey Acab y Elías había profetizado que iba a haber sequía y el rey empieza a buscar a Elías para matarlo. Y un día Elías, obedeciendo la voz de Dios, va delante del rey y dice, reúna a los sacerdotes de Baal y de Acera, que en total eran 850 sacerdotes que adoraban al Dios Baal. ¿Y qué hace él? Hace el desafío de armar un altar y aquel Dios que fuera Dios verdadero iba a mandar fuego del cielo. En ese momento Elías, ¿qué hace? Él lo quedó toda la mañana y parte de la tarde, esos profetas de Baal, clamando a su Dios que mandara fuego del cielo. Cortaban su vena, derramaban su sangre ahí y clamaban. Y nada pasó. Presta atención, nada pasó. ¿Y qué es Baal? Es la figura de Satanás. La Biblia dice, detrás de cada imagen de idolatría está un demonio. No pasó nada. Pero cuando llegó el momento en que Elías clamó a Dios, y a mí me gusta mucho, porque hoy día está de moda que dice el profeta manda y Dios obedece. Es de moda hoy, y no es así. El profeta oye la voz de Dios y habla lo que Dios habló. No es que el profeta ahora es el intocable. Y hermano, uno ve el final de los tiempos, dice que habría mucho falso profeta. Nosotros vemos aquí que Elías llega y dice así, primer de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Y dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios
en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. ¿Qué pasó con Elías en ese momento? Él había oído de Dios que él tenía que llegar, armar el altar con 12 piedras, poner leña, poner el becerro encima, cavar alrededor y echar 3 veces agua y agua sobre la leña, sobre el altar, porque él dijo, Dios va a hacer algo, pero no va a hacer algo de poner un fósforo y prender el holocausto. Dios va a mandar fuego del cielo. Y desafió, y cuando llega ahí el desafío no fue osadía de él, el desafío no fue orgullo de Elías. Elías oyó la voz de Dios y obedeció, y cuando él clamó a Dios vino fuego del cielo que comió y quemó el becerro, quemó la leña, quemó la piedra y secó todo el agua que había echado ahí. Dios demostró su poder. ¿Por qué? Porque Elías había oído su voz y había obedecido. Cuando nosotros estamos metidos en los problemas, hay un dicho que me gusta mucho, dice, no digas a tu problema, no digas que tienes un gran problema, diga a tu problema que tú tienes un gran Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga a tu problema que tú tienes un gran Dios. No digas a Dios que tú tienes un gran problema. Diga a tu problema que tú tienes un gran Dios. En ese momento el Señor le habla a él y le dice, mire, sal fuera, yo quiero hablar contigo. Y aquí dice así, y aquí Jehová que pasaba, imagínense esa escena, quiero que usted imagine, la cueva, Elías salió de la cueva, estaba el monte y Dios iba a hablar con él. Y cuando Dios lo llama afuera para hablar, dice aquí, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Cuando habla aquí Jehová no estaba en el viento, nosotros podemos entender que quien estaba haciendo eso era Satanás. Después sigue hablando claro, Satanás no puede hacer nada si Dios no permite. Y después sigue acá diciendo, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él la palabra de Dios diciendo, ¿qué hace aquí Elías? Nosotros podemos ver en el capítulo anterior, cuando Elías estaba delante de 850 brujos, 850 sacerdotes que cortaban su vena para derramar su sangre en brujería, clamando por Baal. Satanás no pudo mandar el fuego del cielo, pero cuando Elías estaba metido en esa cueva, sin oír la voz de Dios, dice la palabra que vino un gran viento, vino un terremoto y fuego. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Elías dejó de confiar en Dios, cuando Elías perdió su fe en Dios, cuando Elías decidió oír la voz de Jezabel, que fue palabra que Satanás había hablado a ella. ¿Qué fue lo que sucedió? Él abrió puertas y Dios permitió. Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. La Biblia dice que a nosotros, los cristianos, nada os hará daño, nada, nada, nada. Y si algo sucede, es por la permisión de Dios. En ese momento Satanás tuvo legalidad, Satanás tuvo fuerza en su vida. Eso es lo que sucede cuando nosotros apartamos de la presencia de Dios, cuando nosotros dejamos de oír su voz para obedecer y escuchar la voz de Satanás. Nosotros podemos ver cuántas veces Dios habla acerca de que nosotros debemos oír su voz. Muchas y muchas y muchas veces. Aquí yo anoté solamente algunas veces, algunas palabras, solamente en el libro de Jeremías. Yo tengo en toda mi Biblia anotado y en casi todos los libros de la Biblia habla que Dios habla y que Él quiere que nosotros oigamos su voz. Pero solamente anoté algunos de Jeremías. Jeremías 29 dice, versículo 11 al 14, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal,
para darlos el fin que esperáis. Entonces nosotros vemos cuál es el deseo de Dios para nosotros. Solamente paz y no mal. Pero nosotros vemos aquí el Señor dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Cuando el Señor nos pone alguna prueba, alguna lucha, alguna dificultad en nuestra vida, yo en un momento de dificultad en mi vida, yo decía, Señor, pero si tú haces así, todo se soluciona en un segundo. Pero tardó más de 5 años esa prueba que había venido sobre mi vida. ¿Por qué? Porque Dios quería que yo arrodillara, que clamara. Y Dios fue haciendo milagros parte por parte. ¿Por qué? Porque Dios podía. Yo le pregunto a aquel que tiene una enfermedad incurable, ¿Dios le puede sanar así? Chiqui, ¿Dios le puede sanar así de un segundo para el otro? ¿Sí o no? Puede. ¿Sí o no? Puede. Pero ¿por qué a veces no lo hace de un día para el otro? Porque el proceso de ganar su corazón. Dios quiere ganar su corazón. Dios quiere ganar su alma. Y es por eso que muchas veces Él permite la prueba en nuestra vida. Nosotros vemos aquí que el Señor dice, me buscaréis de todo vuestro corazón. Satanás no quiere que escuchemos la voz de Dios. Si tú ves en tu renuevo, creo que 3 veces repite esa palabra, porque eso es lo que quiero que tú entiendas hoy día. Satanás no quiere que tú oigas la voz de Dios. Satanás no quiere que tú oigas la voz de Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice en Jeremías 3:25. Dice así, y hacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestro Padre, desde nuestra juventud y hasta hoy día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando tú no oyes la voz de Dios? Tú vas a andar en una vida de pecado. ¿Y por qué Satanás quiere que tú peques? Cuando uno pregunta el pecado a punto de vista de la carne, es bueno. ¿Por qué? Porque nadie obliga a nadie a adulterar, nadie le obliga a nadie a fornicar, a tener relación antes del matrimonio, a drogarse, a emborracharse. ¿Por qué lo hace? Porque a su carne le agrada, pero a su espíritu no. Y es por eso que Dios cuando habla a nosotros, Él le está hablando para que nosotros no andemos en pecado. ¿Y por qué Satanás quiere que pequemos? Porque al pecar y andar en una vida de pecado, nosotros vamos a abrir puertas espirituales para que Él traiga maldición sobre nuestra vida. Jeremías 5:21 dice, oíd ahora eso, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oído y no oye. ¿De qué oído está hablando acá? ¿De oídos espirituales? ¿O usted cree que Dios le va a hablar en señas como hace los mudos? Dios quiere hablar a tu oído, a tu corazón. Cuando tú ves en Apocalipsis, todo ese pasaje anotado ahí, Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y sabe por qué dice para oír? Porque va siempre junto a esos versículos, habla de victoria. Si tú lees todos esos pasajes, todos están ligados con esa palabra, al que venciere. Al que venciere es un mandamiento o promesa, es una promesa. Dios te hizo vencedor, Dios te hizo para vencer. Es más, el momento de la concepción de tu vida, tú eres parte de un espermatozoide entre millones. Y ese que llegó primero es el vencedor, ese es el que hace parte de tu genética. El Señor desde el momento de concepción de tu vida te hizo para ser un vencedor. Yo le pregunto, ¿por qué Dios no hizo un espermatozoide y un óvulo y los dos se conocieran? Porque ahí Dios está dando un mensaje. Tú has sido creado
para ser un vencedor. Y hermano, en la Biblia dice que solamente van a llegar en el cielo los vencedores. La Biblia dice que el cielo no es lugar de cobardes. Cuando habla de cobardes, está hablando a cristianos que en el mundo secular no tienen coraje de decir soy un cristiano. Yo he sido uno de esos. Por 2 años de mi vida era un cristiano en la universidad 007. El cristiano secreto. Hasta que entendí que Dios no quería así. Oír la voz de Dios y obedecer es para que los vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en su consejo, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz y hicieron peor que su padre. Jeremías 22, 21 dice: te hablé en tu prosperidad, pero dijiste no iré. Este ha sido tu proceder desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Hoy día el Señor te está preguntando aquí hoy, desde tu juventud hasta hoy día, ¿tú has oído la voz de Dios? ¿Tú oyes la voz de Dios o tú haces parte de este versículo que dice: ese ha sido tu proceder desde tu juventud, que nunca oíste mi voz? Y la palabra de hoy no es para acusarte. La palabra de hoy es para desafiarte. Que si tú eres uno de esos, tú estás aquí para entender y oír la voz de Dios. El Espíritu Santo habla a nosotros y nos convence del pecado. Ahí habla en San Juan 16. También nosotros podemos ver en Mateo 7, 24. Dice: ¿cuál es la diferencia entre el que permanece, la casa que permanece y prospera, o la casa que es derrumbada? ¿Cuál es la diferencia? Abra su Biblia ahí y tú vas a entender. Mateo 7, dice así: cualquiera pues que me oye esa palabra y las hace, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino lluvia, río, golpearon, pero no cayó. Versículo 26, pero cualquiera que me oye esa palabra y no las hace, he comparado al hombre que edificó su casa en la arena, vino lluvia, ríos y derrumbaron esa casa. Ahora mire, presta atención, aquí dice el que oye y las hace, la casa permanece. Y no dice el que no oye, porque el versículo 26 dice el que oye, pero no las hace. Quiere decir y quiere entender una cosa, que tú o yo muchas veces podemos estar fundados sobre la roca, cuando estamos oyendo en tiempo presente, en todo el tiempo, la voz de Dios. Pero si yo dejo de oír, mi casa es como si estuviera en la arena para que sea derrumbada. Amén. Y quiero desafiarte en ese momento para que tú puedas venir aquí adelante y que tú puedas decir al Señor: quiero escuchar tu dulce voz. Si se puede cantar esa canción. El desafío de hoy día que Dios está trayendo para su vida es para que tú vengas acá adelante y le puedas decir: Señor, abra mis oídos, yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz literal. Y cómo el Señor habla con nosotros. El Señor habla a través de la palabra, en su momento de oración, en su momento de adoración. Él prometió: mis ovejas oyen mi voz. Si tú no escuchas la voz de Dios, es porque estás sordo espiritualmente y cegado por Satanás. ¿Cómo puedo tener más intimidad con Dios? Orando, adorando, ayunando, estudiando la Biblia. Amén.